internos en una emergencia, es lo más frecuente y lo más habitual, ¿ya? Entonces empezamos. Primero, ustedes saben que la cavidad torácica, los pulmones están envueltos por una membrana que es la pleura. Hay una pleura visceral que está pegada al pulmón y una pleura parietal que está por las costillas. Entre las dos hay un espacio, el espacio pleural. Y el espacio pleural es un espacio virtual que está lleno de 10 a 15 mililitros de líquido normalmente. ¿Por qué? Porque las dos pleuras, al momento de la inspiración y la expiración, tienen que rozar y para que no haya fricción, hay este líquido normalmente. Entonces, esto es lo normal. Lo anormal es lo de abajo. Pero nosotros, ¿qué vamos a ver? En 75 mililitros la mayoría de veces no va a tener ni síntomas el paciente. ¿No? 75 mililitros para el tórax es muy poco. Además, en una placa simple de tórax que siempre le tomamos posterior-anterior, tampoco vamos a ver estos 75 mililitros. Recién vamos a verlo en una placa lateral, porque lo que se va a obturar con estos 75 mililitros es el ángulo costofrénico posterior. Si ustedes ven la anatomía de la cavidad torácica, no es que el diafragma va y corta a este nivel más o menos los pulmones, sino en la parte lateral ustedes van a ver que la parte posterior del diafragma acá está insertado hacia arriba, pero hacia atrás se va hacia abajo. Por eso tú cuando lo volteas al paciente para hacer tu toracocentesis, puedes hacerlo en el 10º o 9º espacio intercostal atrás, pero acá no, porque te chocas con el hígado, ¿verdad? Entonces esa parte de atrás del tórax tiene como diríamos, una bajada hasta el más o menos 10º o 11º espacio intercostal. Ahí en una placa lateral van a ver que se borra el ángulo costofrénico posterior. Recién para ver el borramiento del ángulo costofrénico lateral que se ve en la placa de tórax posterior anterior, vas a necesitar más o menos 175 a 200 mililitros. Estamos hablando de unos rayos X normales que hay en cualquier poste, en cualquier hospital. Tomografía es otra cosa. ¿Ok? Muy bien. Entonces vemos acá, esta es una placa lateral donde está. Acá vemos el diafragma. Ustedes ya han llevado radiología, ¿verdad? Ya, entonces acá el diafragma acá termina anteriormente, pero posteriormente termina hacia acá más o menos. ¿No? Y todo esto está borrado por el líquido. Acá vemos una imagen posterior anterior y una. Miren en la lateral cómo se ve el ángulo libre. ¿Ven? Acá. Acá termina el diafragma y acá hacia abajo termina el otro. Acá se ve un borramiento del ángulo costofrénico lateral izquierdo, ¿no? Lo que indica que hay un pequeño derrame pleural. ¿Ok? ¿Qué más? 500 mililitros para que ya no se vea la forma del diafragma. Esa forma del diafragma curva ya no se va a ver cuando hay 500 cc de agua. Y a partir de esta marca, cada más o menos 200 a 250 por cada espacio intercostal que se borra. ¿Ok? No, el tórax hasta puede albergar en casos crónicos de derrame hasta 5.000 mililitros de líquido para obturar todo el emitórax. Entonces acá ya no vemos diafragma. ¿Cuánto tendrá más o menos? 500, ¿no? 500. Es una medida un poco arbitraria, ¿no? Pero nos ayuda más o menos a definir cuánto de líquido puede tener nuestro paciente. ¿Ahí cuánto tendrá? 5.000. 5.000, ¿no? 5.000, no se ve nada. ¿Cómo dirían que este es un derrame versus una atelectasia? ¿Por qué no es una atelectasia del pulmón izquierdo? A ver. Los alumnos se pueden equivocar, pueden decir cualquier cosa, no voy a buscar.
atelectasis es un derrame. ¿Ven ustedes el mediastino? Sí. En la atelectasis, el mediastino estaría hacia la atelectasis. En cambio, un derrame está retirado hacia el lado contralateral. Por eso decimos que esto es un derrame. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a hablar de las patologías que nos pueden ocurrir en unos pacientes que lleguen al trauma torácico. Por ejemplo, neumotórax. Van a ver ustedes que a lo largo de la carrera la palabra le va a decir mucho de la enfermedad. Por ejemplo, neumo es aire y tórax. Tórax, aire en el tórax, ¿no? Sin necesidad de que tú hayas visto que es un neumotórax, puedes definir que hay aire en el tórax. Y el aire en el tórax no es normal. El aire en el tórax no es normal. Entonces, presencia de aire en la cavidad pleural, ¿no? ¿De dónde puede prevenir el aire? Primero, ustedes saben que el parénquima pulmonar es como un globo. Si tiene un hueco el parénquima pulmonar, puede desinflarse hacia la pleura y lesionar un neumotórax. El árbol traqueobronquial también, sobre todo lesiones en la tráquea, primero te van a causar un neumomediastino y después te pueden causar un neumotórax. En el esófago también, porque está en la parte del mediastino posterior. Órganos intraabdominales también, una hernia, si se rompe el diafragma y el colon o los intestinos suben hacia la pleura, entonces vas a ver que también puede haber un neumotórax. ¿Cómo es la presión en la cavidad pleural? Negativa. Negativa. Ustedes saben que los gases se mueven de mayor a menor presión. En el aire, en la atmósfera, tenemos una atmósfera de presión. Si ustedes tuvieran un hueco en el tórax, ¿para dónde va a ir el aire? ¿El aire va a salir o el aire va a entrar al tórax? Va a entrar. Si hubiera una ventana, va a entrar y va a colapsar también. Del exterior, ves a través de la pared torácica, lesiones con armas punzocortantes, ¿no? Por arma blanca. Y una combinación de todos estos, ¿no? Entonces, ya hemos visto de dónde puede provenir el aire. Aquí vemos el pulmón que está colapsado, ¿no? Y acá vemos también un neumotórax. A ver, ¿quién me dice dónde está el neumotórax? ¿Este de acá? Así ahorita. No la ahorita. En la derecha, ¿no? En la derecha. Sí, ahí está. Neumotórax derecho, ¿no? Sí. Pero la línea está acá. ¿Ven? Aquí está la línea. Esta no es. ¿Ven esta línea acá? Sí, sí. Ya, la línea del pulmón es esta de acá. ¿Ven? ¿Esto qué cosa es? El borde escapular. El borde de la escápula. ¿Ustedes alguna vez han tomado rayos X? ¿Sí? Cuando te toman no te dicen el tecnólogo que hagas esto de acá, que pegues tus hombros a la placa. Sí. Eso sirve para que saques las escápulas del campo. Pero algunas personas, sobre todo los ancianos, no pueden hacer esos movimientos y aparece esto. No confundan el borde external con el borde lateral del pulmón en un neumotórax, ¿ok? Acá está más claro, ¿no? Más claro es un neumotórax total del hemitórax derecho, ¿no? Todavía no hay un desplazamiento del mediastino. Si esta imagen la acompañamos de un desplazamiento del mediastino, ¿cómo se va a llamar el neumotórax? Neumotórax que desplaza el mediastino es un neumotórax, atención. ¿Ok? Esta es una lista de una tomografía. En la tomografía, como ya saben, va a haber dos ventanas. Una ventana que es la mediastinal y una ventana que es la pulmonar. ¿Ok?
Entonces, esta es una ventana pulmonar. ¿Por qué, doctor? Porque veo el pulmón, pues. Estás viendo el pulmón acá. En la ventana mediastinal esto se ve negro. Entonces, esta es una ventana pulmonar para ver el neumotórax. En estos casos, inclusive aquí podemos ver esta cosita de acá. ¿Qué cosa es? Recién la estoy viendo con ustedes después de tantas clases que he dado. ¿Ah? El tubo. Este paciente ya tiene el tubo de tórax. Está ingresando. Muy bien, acá vemos otra imagen donde hay un neumotórax, ¿no? Neumotórax. Ahora, vamos a clasificar los neumotórax dentro de lo que se puede. A ver, vamos a ver un neumotórax espontáneo o primario. ¿Qué quiere decir? Que no tiene causa, ¿no? De pronto te llega un paciente que he tenido un poco de dolor, acá doctor, me tomó una placa y mi pulmón está desinflado. No hay causa. Entonces es un neumotórax primario. ¿Okay? Secundario cuando ya hay causa, por ejemplo, una bula pulmonar que se ha reventado, un quiste diatídico que se ha roto, una caverna tuberculosa que se ha roto, también ya es secundario. Traumático, como su nombre lo dice, después de un traumatismo. Neumotórax a tensión cuando hay desplazamiento del mediastino contralateralmente, y iatrogénico, que es el que hacemos nosotros al hacer procedimientos como colocación de catéteres venosos centrales, toracocentesis, biopsias pulmonares, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que nos compete a nosotros es la colocación del tubo de drenaje. ¿Cuándo colocamos un tubo? Porque se supone que nosotros vamos a poner el tubo para sacar ya sea líquido o sacar aire del tórax, ¿no? Entonces, ¿cuándo ponemos un DREN? Obviamente cuando es un neumotórax a tensión, porque si no el paciente se va a morir. Es más, ustedes tienen que estabilizar ese neumotórax, porque no te va a dar tiempo a que tú llegues a una emergencia. Si estás en el piso y no tienes nada como para colocarle ya el tubo, tienes que ponerle una agujita en el tórax, un aguacate nomás le pones acá y ahí estabilizas el neumotórax. Vas a ver que cuando hay un neumotórax de tensión, que hemos dicho que el aire va a entrar cuando hay una solución de continuidad, ¿no? En este caso vas a ver cómo el aire va a salir, porque está a tensión, porque la presión en el tórax va a ser mayor que la atmosférica cuando es a tensión. Entonces tú le pones una boca y el aire sale hasta lo que salga, estabilizas el neumotórax, lo puedes llevar a una emergencia y ahí le pones el tubo. ¿Okay? Muy bien. Neumotórax recurrentes, obviamente, porque viene por neumotórax una, dos, la tercera, cuarta vez, viene. Es más, le ponemos el tubo para hacer un procedimiento que se llama pleurodesis. ¿Qué es la pleurodesis? Es poner sustancias irritantes en la cavidad pleural para que irrite y las dos pleuras se friccionen con esa sustancia y se peguen. Si tú pegas las dos pleuras parietal y visceral, ya no va a haber espacio pleural y ya no va a haber formación de neumotórax, ¿no? Entonces, eso se llama pleurodesis. Lo haces por el tubo. Por el mismo tubo, primero le pones un tubo al paciente y por el mismo tubo le metes esas sustancias. Normalmente usamos bleomicina, que es un antitumoral. ¿No? Bleomicina, usamos dextrosa al 33% para que irrite más. Todo eso en una mezcla le metemos al paciente para hacer este procedimiento. Cuando es espontáneo, cuando es más del 20% de volumen. El neumotórax espontáneo, cuando si es menos del 20%, todavía puede controlarse sin colocarle un drenaje, ¿ok? Sin drenaje. Neumotórax creciente,
vienen neumotórrax espontánea con un 10%, ¿no? Tú, obviamente, cuando es un neumotórax y no le vas a poner tubo, igual no lo vas a botar a su casa, tienes que hospitalizarlo para chequearlo. En 48 horas le tomas una placa, ¿no? Si la placa ha crecido, ya no es 10, es 20 o 20 o 30, es un neumotórax que está creciendo. Y ahí está, para que le pongas el tubo. Traumático, obviamente de un traumatismo, y paratrauma para los que hacen buzo, ¿no? Sobre todo cuando hay el gas, en este caso es el nitrógeno, ¿no? En estos pacientes también puede haber neumotórax. Entonces, ¿qué hacemos con los neumotórax que son primarios y menos del 20%? Primero, no requiere un tubo todavía. Hospitalizamos por 48 horas con monitoreo clínico y radiológico. Si la placa de control al alta no hay progresión o disminuye, le das de alta y lo evalúas en 2 días, ¿ok? Entonces, ¿cómo cuantificamos el neumotórax? Ustedes van a ver que en el transcurso ya sea de cirugía o cardiología van a haber 2 escuelas. Una escuela americana, ¿no?, de Estados Unidos, y otra escuela europea, que tienen unas guías americanas, guías europeas, y así están siempre compitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué dice la escuela británica? La americana, que debemos poner un neumotórax cuando es más de 3 centímetros en la placa. ¿Y qué dice la escuela británica? Cuando es más de 2 centímetros, pero la escuela británica va al borde lateral y la escuela americana va al ápex. Dicho en cristiano, vamos a ver esta placa de acá para que nos ayude. Esta placa de acá, ¿no? Entonces, mi borde del ápex está acá, ¿no? Yo mido de acá para acá y debe haber más de 3 centímetros para ver si es un neumotórax que necesita tubo. ¿Y qué dicen esto dicen los americanos? ¿Qué dicen los británicos? De acá para acá, más de 2 centímetros, ¿no? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Y aparte, para los que quieren y les gustan las matemáticas, hay una fórmula también, donde miden tanto el espacio torácico y el espacio del pulmón colapsado, y hay una fórmula donde te da el porcentaje del neumotórax. Se llama índice de Kitch. Muy bien, para fines prácticos, si tenemos un neumotórax que va desde el ápice hasta abajo, ya es 30%, y eso necesita tubo. ¿Okay? Si tu neumotórax llega de arriba hacia abajo, necesita tubo. Si es aire, ¿dónde va a ir el neumotórax si es aire? Porque la placa de tórax siempre preferimos que te la tomen de pie, ¿no? Para que si es agua caiga y si es aire se vaya para arriba. Entonces aquí ven cómo el aire está yendo para arriba, ¿no? Es lo normal que hace un aire. Y un líquido se va para abajo si no está de pie, ¿no? Entonces, si vemos esto de toda una franja de neumotórax, entonces necesita tubo. Así de fácil. ¿Hay qué cosa ahí? Neumotórax atención. Neumotórax atención, ¿no? Neumotórax atención. Muy bien. Otra patología que vemos en cuanto al trauma torácico son las fracturas. Primero, en la colocación del tubo, ¿no? ¿Dónde colocamos el tubo? ¿No? El tubo normalmente casi siempre lo colocamos en el quinto o sexto espacio intercostal y línea media axilar. Ese tubo, esa colocación nos va a servir tanto para aire como para líquido. Pero algunas personas, si es solo aire, también prefieren ponerlo en el segundo espacio intercostal y línea media clavicular para solo neumotórax. ¿Ok? Esos son los 2 espacios más, digamos, principales
así elegido por nosotros, ¿no? Ahora, ustedes cuando hacen un procedimiento de tórax, primero, para poner un tubo tiene que hacer previamente una toracocentesis, porque no es lo ideal. No es, a veces el caso no es tan ideal como lo pinta una placa o una tomografía, ¿no? Ponte que justo el pulmón como el abdomen, si ya está manipulado, si ya ha tenido derrame antes, si ya ha sido operado y todo, se puede pegar, el pulmón se puede pegar a la pared torácica. Ponte que esté pegado justo acá, en la zona donde tú vas a colocar el tubo, ponte que esté pegado ahí el pulmón, ¿no? Y tú le vas a poner ahí justo un dreno. Lo que vas a hacer es, como le vas a atravesar el pulmón, porque el pulmón es un tejido blando y el dreno fácilmente lo puede atravesar. Pero si tú haces una toracocentesis previa, vas a ver que no va, si hay pulmón no va a jalar nada de líquido. Entonces, si la toracocentesis es frustra, es mejor no poner un dreno. Tomar una tomografía, ver bien la tomografía, porque a veces hay derrames que son loculados o localizados que necesitan otra ubicación. Nosotros hemos puesto hasta atrás tubos para derrames así, o hacia arriba, o acá, donde te mande la tomografía. Ahí sí ya no hay ninguna regla, ¿no? Pero lo ideal, lo siempre principal es poner en esos dos espacios que les he mencionado, ¿ok? Muy bien. Siempre antes una toracocentesis, ¿ya? Y si no saben nada de la toracocentesis, no ponen tubo, así de fácil. Muy bien. Entonces, ¿qué es el bolet costal? Ustedes saben que la caja torácica es una jaula torácica, ¿no? Donde está protegido tanto el corazón como el pulmón por las costillas. Las costillas son arcos que vienen de atrás articulados con la columna y hacia adelante a través de un cartílago costal con el externo, ¿no? Tenemos 12 pares de costillas. Entonces, cuando hay fractura de estas costillas, tenemos lo que es el tórax inestable o bolet costal. Pero ¿cuántas costillas se tienen que fracturar para poder causar una inestabilidad en el tórax? Lo que dice la bibliografía es 3 o más costillas en 2 puntos diferentes. O sea, si tú, consecutivas, si tú tienes la sexta, séptima y octava costilla rotas en el arco anterior y posterior, ya eso es un bolet costal. O de lo contrario, si tienes 4 fracturas seguiditas en un solo punto, ¿no? En las imágenes vamos a ver acá. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 fracturas, ¿no? Lo que dice la teoría es, con 4 fracturas, y es un bolet costal, consecutivas, ¿no? Consecutivas. No hay fractura en el arco posterior, ese es el arco anterior, pero igual es un bolet costal, ¿ok? Y aquí vemos las 3 costillas tanto en el arco anterior como el posterior, ¿no? Doble fractura, digamos. Entonces, ¿qué va a causar esto? Que en la inspiración, normalmente cuando el tórax se expande, esa parte se va a hundir. Y en la expiración, cuando el tórax se contrae, esa parte va a salir, ¿no? Lo que va a causar una inestabilidad respiratoria. Lo que les decía, ¿no? Aquí el paciente está expirando, se tiene que contraer el tórax y esto se sale. Y cuando se expande el tórax en la inspiración, esto se contrae, ¿no? Al revés, ok. Entonces, van a ver ustedes en el transcurso de la práctica clínica que no todo bolet costal lo operan, ¿no? Si tienes un paciente con un bolet costal, el bolet costal o tórax inestable no está implícito que haya una inestabilidad respiratoria. Simplemente se trata de las fracturas, nada más. Pero si tú tienes un paciente que tiene fracturas costales más inestabilidad respiratoria, tu paciente desatura, no puede controlarse, necesita oxígeno,
¿no? Entonces, con mayor razón, va al tratamiento quirúrgico, ¿no? Ahora, si tu paciente está estable, no está con 2 litros de oxígeno, no necesita mucho oxígeno, está estable respiratoriamente, frecuencia respiratoria menos de 20 y todo, por estabilizar el tórax, tú tienes que operar a ese paciente también. Entonces, todo bolet costal se opera. Ya, todo paciente con bolet costal tienes que operar. ¿Ok? Entonces, puede ocurrir el tratamiento desde una fisioterapia pulmonar enérgica a una analgesia eficaz hasta el uso de una intubación y el paciente que vaya en ventilación a UCI. Depende del grado de tu fractura y si esa fractura ha ocasionado neumotórax o hemotórax, porque la fractura de costilla se puede acompañar de eso también, ¿no? No es que solo sea fractura. Entonces, hay que observar cercanamente al paciente por alguna descompensación respiratoria y el tratamiento quirúrgico que hacemos con unas barras especiales que se llaman sistemas de estratos, que son estos de aquí, unos ganchitos donde ponemos la costilla que está fracturada, por ejemplo, está así, en la cirugía la reduces tu costilla, y este ganchito lo pones encima, tiene un alicate que ajusta sus patitas, estas patitas de acá, para que abracen a tu costilla, ¿no? De manera que queda algo así, ¿no? Entonces, esta es la cirugía. De preferencia no entramos al espacio pleural, porque estas son costillas, son superficiales. A veces cuando tú estás haciendo el acto quirúrgico, puedes romper la pleura al querer reducir las fracturas, ¿no? Se puede romper, ahí tienes que poner el tubo. O si tu paciente además de esto tiene neumotórax o hemotórax, ya le tienes que ponerle también un tubo, ¿no? Para eso. ¿Okay? Muy bien. Tercer punto en los traumatismos que es bastante frecuente es el hemotórax, ¿no? Ya hemos dicho sangre en el tórax, sangre en la cavidad pleural. Entonces, es fácil cuando te llega un paciente politraumatizado y tú le ves la placa y hay líquido con antecedente inmediato del politraumatismo, ¿qué vas a pensar que es? ¿No? Sangre. Fácil. Entonces, pero ¿qué pasa si te llaman de piso? La paciente, si estás en tu guardia, te llaman de piso por un derrame y la paciente no ha tenido ningún antecedente de traumatismo. Tú vas y le haces una toracocentesis, ¿no? Y sacas sangre. Entonces, si tú en la toracocentesis sacas sangre o pus, tienes que ponerle tubo. Porque en hemotórax y en piema es colocación de tubos, ¿sí? Ahora, si solo es líquido, puedes ver si le haces una toracocentesis evacuatoria sin necesidad de líquido. Por ejemplo, los trasudados por síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, ¿no? Puedes simplemente acabar en una toracocentesis, lo drenas y ya. Entonces no le pones tubo. ¿Cuándo le pones tubo? En esos casos ya no estamos hablando de traumatismo, ¿sabes? Es un paciente que está en el piso. Ese no está politraumatizado. En esos casos, ¿cuándo le ponemos tubo? Si tú le sacas líquido o tú piensas que a todo derrame le vas a clavar el tubo. No. Puede quedar en una toracocentesis nomás. Porque el tubo duele, es un tubo más o menos grueso. Entonces le evitas a tu paciente el dolor. Entonces, cuando tú punces y haya pus o sangre, caballero, tubo. Pero si es líquido citrino, puede quedar en una toracocentesis, salvo que este líquido sea pues 5 litros de este líquido, ¿no? Si es 5 litros de este líquido, se está causando alguna inestabilidad respiratoria, ahí pues tienes que ponerle tubo. ¿Ya? Pero si no le está causando ninguna inestabilidad y es más que nada
diagnóstica como evacuatoria, entonces puede acabar en una toracocentesis. ¿Ya? Muy bien, chicos, no olviden esto que no está en la práctica, pues se lo estoy diciendo y se lo voy a preguntar. Entonces, ¿cuándo decimos que es un hemotórax versus un derrame sanguinolento? Cuando en la punción tú le haces un hematocrito al líquido que has pulsado y es más del 50% del hematocrito de tu paciente. Si tu paciente tiene 50 de hematocrito, ¿no? Y tú le haces una toracocentesis y es 30, es más del 50% del 50 es 25. Si es un hematocrito de este líquido y es de 20, es un derrame sanguinolento. Pero si es 30, ya es un hemotórax, ¿no? Y los hemotórax espontáneos, la mayoría de veces son por tumores malignos. Los hemotórax espontáneos son tumores malignos. La principal causa de hemotórax es el traumatismo. El hemotórax es el traumatismo torácico. La segunda causa es el hemotórax por iatrogenia, por algún procedimiento que nosotros podamos realizar. ¿Ok? ¿Quedó claro? Y el espontáneo es por tumores malignos. Cáncer de pulmón. Muy bien. Entonces, igualito que en el otro. Si es un derrame pequeño, menos de 300, ¿vas a pulsarlo si está estable hemodinámicamente? No. Lo hospitalizas y lo controlas el piso, menos de 300 mililitros. Si es más de 300, tienes que ponerle tu tubo. El tratamiento es el drenaje pleural. El tratamiento de todo el motor es ponerle tubo. Y tienes que ponerle lo antes posible, porque si te demoras, esa sangre se va a coagular. Y el coágulo ya no sale por el tubo. Ahí vamos a tener que operarlo, ya sea una incisión, una toracotomía o una toracoscopía, ¿no? Por huequitos, una VATS. Entonces, esto lo tienes que poner de una vez, ni bien ha ocurrido el traumatismo. Entonces, cuando hay indicación quirúrgica del hemotórax, pregunta examen de NAM, ¿no? Paciente con traumatismo torácico. Usted llega a la emergencia, usted le pone, se lo da con inestabilidad hemodinámica, frecuencia cardíaca de 150, presión arterial de 80/60, ¿no? Tú le pones el tubo y sale 1660. ¿Cuál es su conducta a seguir? 1, decía, le paso sangre. 2, lo llevo a hacer operaciones. 3, lo estabilizo no hago nada, decía el otro. Aquí el tratamiento lo llevas al quirófano. 1500 ya es para llevarlo al quirófano, ¿ok? O cuando el sangrado le pones el tubo de más de 200 por hora durante 2 a 4 horas y le causa compromiso hemodinámico que causa necesidad de transfusiones sanguíneas repetidas. ¿Okay? Cuando ustedes tienen un paciente que está sangrando por un choque hipovolémico, ¿qué parámetro es el que se va a alterar primero de las funciones vitales? La presión. La presión arterial, frecuencia cardíaca. Ustedes saben que el organismo trata de mantener la presión arterial. ¿Cuál es la fórmula de la presión arterial? A ver, ¿quién me dice? Resistencia vascular periférica, ¿no? Primero tus vasos periféricos se van a contraer para aumentar la resistencia y mantener la presión. ¿Y el gasto cardíaco? ¿Y el gasto cardíaco qué es igual? Frecuencia cardíaca por volumen de eyección. ¿Cuánto es el volumen de eyección normal? En cada latido. O comúnmente llamamos fracción de eyección, ¿no? El volumen normal es 70, ¿no? 70 mililitros. Y tu frecuencia es 70, más o menos son 4900, por eso
usted 5 litros por minuto. Entonces, lo que se eleva primero es la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca y la vasoconstricción periférica son lo primero que hacen para mantener la presión arterial, porque tú estás perdiendo sangre, Entonces, una vez que eso ya no puede compensar, comienza a bajar recién la presión arterial, ¿ya? Pero lo primero que se altera es la frecuencia cardíaca. ¿Ok? Muy bien. Este es un algoritmo donde vamos a ver qué hacer en casos de motoras. Por ejemplo, yo ocurrí una vez en el hospital, ¿no? Yo tenía consulta y me llama la residente de emergencia, doctora, hay un traumatismo torácico, le hemos puesto tubo y está saliendo sangre. Ah, ya le dije, iré en 2 horas, ¿no? Que termine mi consulta y voy a ver al paciente. Y la residente me dice, ya doctor. A los 5 minutos me llama el cirujano, me dice, doctor, sí, ya me dijo la residente, le dije, voy en 2 horas. No creo que el paciente te espere 2 horas porque ya le hemos puesto tubo y ha drenado 2 litros de sangre. Entonces, ¿ahí en qué caso estaría? Inestable. Iría a cirugía, ¿no? Sí. Era un paciente que era baleado. Ahora, cuando inmediatamente fui a la emergencia, pues no voy a esperar a que termine mi consulta. ¿Y saben a dónde estaban llevando al paciente? Hacerse una tomografía. ¿Para qué la tomografía? Si ya sabes, si ya pones un tubo ahí y sangra, no vas a operar el otro lado, ¿no? Y ahí el procedimiento que hacías es una toracotomía exploradora. Abres y ves pues de dónde sangra. Y ya. No necesitas una tomografía. Inmediatamente me llevé al paciente al quirófano y lo que se había perforado el pulmón. Gracias a Dios que pudimos salvar el pulmón sin necesidad de hacer una resección, lobectomía o cementectomía, ¿no? Entonces, este es un algoritmo para que vean eso. Si el paciente está inestable, más de 1500, esto va a cirugía, ¿no? Si hemos dicho cirugía, ahora que ponemos otra cosa en succión. Ahora, si tú en el quirófano le dices a tu anestesiólogo, ¿cómo lo ves? ¿Lo puedes estabilizar? Si el anestesiólogo te dice sí, entonces le puedes hacer una toracoscopía, que es meter una camarita y ver, de repente puedes operarlo así con tubitos, nomás sin necesidad de hacer un corte. Entonces, si el anestesiólogo te dice, no, vale, ábrelo de una vez, pues se está chocando, ya vas de frente al corte, ¿ya? En motoras menores a estos, ¿no? Ahí sí puede ser una tomografía para ver, porque puede estar sangrando el pulmón, puede estar sangrando la aorta, una disección de aorta, un aneurisma ventricular, algo del corazón puede haber, ¿no? Es más, la tomografía tiene que ser con contraste. ¿Cuándo hacemos tomografías con contraste en tórax? Primero, ¿por qué creen que en tórax no hacemos resonancia? Si en la resonancia se ve mejor todo, ¿no? ¿Han visto una tomografía de columna? ¿Y han visto una resonancia de columna? ¿Cuál se ve mejor? La resonancia, ¿no? ¿Y por qué no hacemos eso en tórax? ¿Por qué no hacemos resonancia y lo que más hacemos es tomografía? ¿Alguno de ustedes se ha hecho una resonancia? ¿Nunca? ¿No saben cómo es? Te meten un tubito y tienes que estar media hora ahí para que te hagan la resonancia. Media hora. Ahora, si tú haces una resonancia de tórax, no le vas a decir al paciente que se quede media hora sin respirar, ¿no? El paciente va a ir respirando esa media hora y el movimiento no hace que haya unas buenas imágenes en la resonancia. Cuando el paciente se mueve, el tórax se mueve, obviamente te lo va a sacar, pero las imágenes van a ser borrosas. Por eso es que no se hace resonancia. En algunos casos indicados hacemos resonancia.
angioresonancias, pero no hacemos en tórax por eso. En el cerebro sí hay resonancia porque el cerebro no se mueve. Articulaciones, resonancia. Músculo, resonancia. Columna, resonancia, ¿no? Han visto ustedes, porque son partes que no se mueven, que pueden estar estáticas y se pueden ver bien. En cambio, en la tomografía no. En el tórax no. La tomografía es el estudio ideal en tórax. Ya hemos dicho que hay una tomografía simple y la otra con contraste. ¿Cuándo hacemos con contraste? Solo cuando queremos diagnosticar tumores, cáncer de pulmón, y cuando hay enfermedades propias del sistema cardiovascular, por ejemplo, una disección de aorta, un aneurisma de aorta que vamos a ver después. Ahí tienes que hacerle obviamente con contraste, ¿no? Pero si quieres diagnosticar un hemotórax, un neumotórax, no hay necesidad de hacerle con contraste, simple. Un quiste hidratídico, también una tomografía simple. Entonces, la tomografía, si ves coágulos, puedes usar fibrinolíticos, sobre todo en pacientes que son niños, es más, da mayor resultado en pacientes que son niños, los fibrinolíticos. ¿Qué fibrinolíticos conocen ustedes? ¿Ninguno? Alteplase. El alteplase, ¿no? ¿Y qué es el alteplase? Ese es su nombre comercial. ¿Qué es el alteplase? ¿Para qué se usa también el alteplase? Para ACV, TCV, ¿no? Para... Infartos, ¿no? Y más. Entonces, el alteplase es el activador del plasminógeno tisular. Eso lo puedes usar también acá, sobre todo en niños. Y si hay persistencia de coágulos, sobre todo más de 500 o más del tercio de emittores, esos coágulos tenemos que sacarlos. ¿Por qué? Porque pueden infectarse. Entonces, hay que operarlos, ya sea por una toracotomía o toracoscopia. ¿Sí? Muy bien. Una cuestión importante es lo que pasa en este caso, que es un edema pulmonar por desesperación. Ponte que tú tengas una paciente con 5 litros, ¿no? Y te emocionas y le pones tu tubo y le sacas pues los 5 litros, ¿no? Se supone que tu paciente debe mejorar lo que es la saturación y su ventilación. Le estás sacando 5 litros, ¿no? Tú esperas eso. Al cabo de las 2 o 3 horas te llama la enfermera, doctor, su paciente ha comenzado a desaturar. Lo que no desaturaba con los 5 litros, ahora desatura sin líquido. Y tú le dices, pero ¿por qué si ya no tiene líquido? ¿Por qué está desaturando? ¿Por qué? Porque ha ocurrido un edema pulmonar por expansión. Como le ha sacado rápidamente el aire o el líquido, el pulmón se ha expandido rápidamente y eso ha ocasionado un edema pulmonar. Y el edema pulmonar, ya sea el principal, es el cardiogénico, pero en este caso no, es por reexpansión. Pero igual es un edema pulmonar que no te va a dejar oxigenar bien. Entonces tu saturación va a bajar. A pesar que tú le tomes una placa y los pulmones van a estar inflados. Pero el paciente va a tener esa dificultad. ¿Qué tienes que hacer ahí? Soporte con oxígeno, oxigenoterapia, y si el paciente está muy inestable, en algunos casos van a lo que es la UCI. También puede terminar intubado si no mejora. Entonces, ¿qué se recomienda? En derrames masivos, sobre todo esto se ve más cuando tú drenas un líquido, más que aire. Cuando drenas líquido se ve más esto. Entonces, drenar los derrames masivos, pero poco a poco, más o menos de 1 a 1.5 litros por día, ¿no? Muy bien. Entonces, una vez que le hemos puesto el tubo, ¿cuándo retiramos el tubo? ¿Cuándo le sacamos el tubo, doctor? No va a estar con el tubo para siempre.
Entonces, tiene que cumplir 3 condiciones. Uno, cuando el gasto sea menos de 100. ¿Qué es el gasto? El gasto es lo que sale por el tubo. La enfermera tiene que contabilizar ese gasto. De 8 de la mañana pasa su visita y ve cuánto ha subido y lo contabiliza. Si ese gasto es menos de 100 en 24 horas, es un criterio como ya quitar el tubo. Otro criterio es, si está en este parámetro, tú le dices, ya podemos quitar el tubo, pero ¿qué le tienes que pedir? Unos rayos X. Si le has puesto tu tubo por neumotoras, ¿qué esperas encontrar? Que el pulmón esté expandido, pues al 100%, ¿no? Y si le has puesto por derrame, que los ángulos se vean libres, ¿no? Entonces, eso es lo que quieres ver. Pulmón expandido al 100% y ángulos costofrénicos libres. Si cumple con esto, hay un tercer criterio que es hacer una maniobra de Valsalva. ¿Qué le dice al paciente? Que tosa. Tose fuerte y ves el tubo. Si sale burbujeo abundante, quiere decir que puede haber una fístula. Si tú le quitas el tubo, en unos días el pulmón puede achicarse por la fístula y puede volver a tener neumotórax. Entonces, con esto ya descarta las fístulas. Si no hay burbujeo, no hay fístula, el tercer parámetro, y le quitas el tubo, ¿no? Por último, esta imagen donde pueden ver qué cosas pueden ver ahí. ¿Ven algo extraño o no? ¿Alguien ve algo? No ve nada. ¿Ven algo? Ahí se ve clarito, ahí también se ve algo. Un tubo. ¿Qué ven? Una sonda, creo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un gusano o qué? Una sonda. El tubo, pues. El tubo de tórax existe acá. A este paciente le ha puesto un tubo. Entonces ven el pulmón expandido, ¿no? Está expandido, el ángulo está libre. Si es menos de 100 el gasto y no hay maniobra de Valsalva positiva, le puedes quitar el tubo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta acerca del tema, chicos?